Hola, bienvenidos a Entrevista 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar hoy de la música criolla, por el Día de la Canción Criolla. Y estamos aquí en el CD Perú 21, acompañados de Agustín Pérez, quien es periodista y además investigador. ¿Por qué no decirlo? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra, por la oportunidad. Digamos que a lo largo de mi carrera periodística siempre he estado cercano a estos temas, lo cual no me convierte necesariamente en un especialista, pero siempre estuve ligado, ¿no? Y soy el director de Imagen y Prensa y Cultura de la Asociación Peruana de Autores y Compositores APDAI, con lo que he terminado de cerrar el círculo relacionándome más todavía con estos temas y especialmente con muchos autores que están en el corazón de toda la gente de nuestro Perú. Tenemos infinidad de compositores, de cantantes criollos, pero uno especial es Felipe Pingló. ¿Qué marcó para la canción criolla Felipe Pingló? Sigue siendo Felipe Pingló un tema infinito de conversación, infinito de controversias. Por fortuna es así. Es un tema inagotable, hay deudas pendientes con él, tiene un repertorio que podría estar sonando actualmente. Si hubiese de parte de, ya ni siquiera vamos a decir los medios de comunicación, sino de una política de Estado, de fomento de nuestras grandes creaciones musicales, porque la música no solamente fuese el motivo para alegrarnos y pasarla bien, sino es muchísimo más que eso, ¿no? Es un motivo de identidad, y principalmente en el caso de Pingló, voy respondiendo a tu pregunta, que fue como un cronista de Lima, fue como un contador de historias del día a día, del ciudadano de a pie, ¿no? Pero que además tuvo una lírica muy distinguible, muy marcada, que se salía del tema común de lo que tradicional y con cliché se ha llamado jarana, ¿no? Él era como un contador del diario acontecer de la ciudad y, por qué no decirlo, del país, ¿no? E incluso a nivel de controversia, algunos lo sitúan entre dos aguas, entre la vieja guardia y lo que viene después, lo ponen en medio, lo ponen como el iniciador del nuevo tiempo. Es un personaje riquísimo. Justo estuve viendo una ficha técnica donde él aparece con 139 obras, corríjame si es así. Sí, te refieres al registro de obras en APDAI, ¿no? Tengamos en cuenta que Felipe Pingló nace en 1899, fallece en 1936, pero la Asociación Peruana de Autores y Compositores se crea recién en 1952, en febrero de 1952. Y en los años 60 es que sus hijos, Carmen y Julio Jr., van a la APDAI de esa época a registrar las canciones de su papá. En el tiempo inmediato a la muerte de Felipe Pingló, los seguidores de él lamentaban, ¿cómo se puede decir? El desapego, la poca valoración a este tipo de personajes, específicamente al maestro Pingló, porque decían que de haber nacido en otro país hubiese tenido una fortuna, ¿no? Entonces, lamentablemente no fue así. En los años 60 sus hijos van a APDAI bajo la presidencia del maestro Pedro Espinel, que había sido discípulo de Felipe Pingló, llevan los cuadernos de las canciones para que sean registradas. De esa manera aparece esta cantidad de canciones que tú mencionas, pero hace un momento también hablé de una deuda pendiente con el maestro Pingló, porque los especialistas e investigadores tendrían que entrar a tallar para precisar efectivamente el repertorio de él, porque no necesariamente todo lo que estuvo anotado en esos cuadernos era de él, ¿no? En ese tiempo la formalidad, conformidad, prestigio, legalidad, si cabe el término, lo daba la partitura musical.
y Felipe Pingló creo que en vida vio solamente a 2 o 3 de sus canciones llevadas a la partitura. El resto eran canciones que eran publicadas en la Lira Limeña, en el Cancionero de Lima, pero eran las letras. ¿Y ¿no? Felipe Pingló era un romántico? Indudablemente, ¿no? Con un toque muy distinguido para tratar el tema específico de la mujer, ¿no? Con mucha sutileza, mucha delicadeza. El huerto de mi amada, por ejemplo, lo dice todo. El mismo tema, el plebeyo. Pero en cuanto al tema romántico, en el otro sentido de la palabra, también hay que asociarlo con ese espíritu, ese afán que él tenía de retratar el tema de lo que ocurría en el momento, el clima social, por ejemplo, ¿no? También tenía esa mirada. Claro, también tenía esa mirada y por eso algunos lo han llamado también el cronista de Lima. Qué bonito. ¿Y cómo Sí. es la historia de Luis Enrique el Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar? Sí, es un tema en realidad que si no es necesario analizarlo tan a profundidad para darnos cuenta que es un tema universal, ¿no? Que trasciende fronteras. Es un tema interpretado en Cuba, por ejemplo, en los años 50 a manera de bolero mambo por Leo Castañeda, pero Leo Castañeda seguramente lo tomó de los mexicanos. El cine mexicano ayudó muchísimo a impulsar la canción popular, ¿no? Y en México el tema El Plebeyo fue un boom. Principalmente interpretado por Pedro Infante, ¿no? Claro. Y hay bastante historia al respecto porque los mexicanos llegaron a asumir que la historia era de ellos, que la historia era mexicana. Esto motivó que un presidente de Ablay en los mismos años 50, José Santiago Swain, que compuso la polca muy conocida Morenita Verde Luna, viajara con su propio dinero a México a aclarar que el tema era peruano, que no era mexicano, ¿no? Aparte de eso, temas como El Plebeyo tuvieron problemas, creo que fueron 2 o 3 los temas de Pingló que fueron prohibidos en el gobierno del presidente Benavides porque se consideraba que era una lírica subversiva, ¿no? Así. Sí. No se respetaba Sí. en esos momentos el intelecto. Claro, es un caso riquísimo que está entre lo que se llama la ciudad letrada y la ciudad oral, porque lo que Pingló nos propone es un canto, ¿no es A cierto? él le gustaba mucho el vals, ¿no? Claro, pero hay más. O sea, lo que él nos está proponiendo es un canto, historias que son cantadas, ¿no? Pero por otro lado nos está proponiendo como ciudad letrada toda una propuesta literaria que está cercana incluso al modernismo. Sus seguidores decían, es parte del mito, ¿no? Que él escribía con un diccionario al costado por algunos términos que él usa, ¿no? En el mismo Plebeyo, cuando dice la luz artificial con débil proyección, habla de trémulo de emoción. Esos términos ya no son términos tan comunes y así vamos a encontrar a lo largo de su lírica que son temas cercanos al modernismo. Lástima, Mayra, que en vida solamente le hicieron una entrevista, por lo cual, y además en su lecho de enfermo, cuando se estaba muriendo, que no hubo más oportunidad de conocer cómo forjó él esa propuesta, ¿no? Sí. ¿Qué pensaba su pensamiento? Sí. ¿Y qué significó? Porque claro, hoy día celebramos el Día de la Canción Criolla, pero no sabemos cómo nació. ¿A qué tiempo se remonta? Sí, esa es una buena pregunta porque en el año 44, cuando sale este dispositivo legal, que no es propiamente una ley, ¿no?
dice bien claro canción criolla. Y es un documento escueto, rubricado por el presidente de la época, el señor Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Que da a entender en ese documento escueto que todos sabíamos lo que era la canción criolla. Con el paso de los años, ubiquémonos ya en 2024, se habla de música criolla, pero el dispositivo original hablaba de canción criolla, con lo cual se estaría refiriendo específicamente al vals, que era la canción de Lima, así como el tango lo fue para Argentina. Para Argentina, por ejemplo, ¿no? Al respecto, Daniel Matthews tiene un libro muy interesante que se llama La ciudad cantada, Lima, me parece que es Lima, Santiago, Buenos Aires, cómo estos cancioneros unen a nuestros públicos, a nuestros pueblos, ¿no? Es un tema pues riquísimo el de Pinglo. Bueno, entonces estábamos que se cumple este 2024 80 años de creación del Día de la Canción Criolla, pero que actualmente se habla de música criolla. Por lo tanto, fue incorporada a esta celebración otras variantes, como la música de tinte afroperuano, por ejemplo, landó, por ejemplo, las marineras, que según tengo entendido no estarían comprendidas en la disposición original del año 44. Y es un tema que también da para más porque yo creo que los verdaderos seguidores del criollismo deberían exigir que se convierta en un documento con más fuerza, ¿no? Claro. Propiamente en una ley. Es un dispositivo, el de 1944, muy escueto. Es una resolución. Una resolución suprema, ¿no? No hay reglamento, no te explica más, pero por otro lado no estuvo, al margen de la jarana que hubo para la celebración cuando se consiguió esta fecha por iniciativa de un trabajador del diario El Comercio, no se ha comentado que hubo reacción también de parte de los andinos, porque los andinos ya estaban en Lima y tenían una presencia muy fuerte. Los músicos andinos tuvieron que esperar 62 años después para que se creara el Día de la Canción Andina. Porque otro tema del que poco se habla cuando se menciona el Día de la Música Criolla, Canción Criolla, es el criollismo del interior del país. No, y da la casualidad que la mayoría de compositores importantes, salvo Pinglo, no han sido limeños, ni Chabuca Granda, ¿no? Polo Campos, Luis Abelardo Núñez, era chiclayano, Mario Cabañaro, no se ha después. Claro, Mario Cabañaro era arequipeño, José Escajadío es de Monsefú, y así por el estilo, para no hablar de los intérpretes criollos que han dejado huella, como Luis Abanto Morales, que era de Cajamarca, ¿no? Carmencita Lara también, que es una exponente de lo que podemos llamar el criollismo de provincias, es un tipo de vals diferente, ¿no? El Cholo Berrocal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distintas variantes que nos indican que este tema de la música criolla no ha sido única y específicamente de Lima, sino incluso hasta amazónico, como lo prueban valses como la Contamanina, ¿no? Que suena en las páginas de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en el caso de Felipe Pinglo, ¿qué es lo que usted más resalta de su vida como compositor? Me apasiona la historia que él cuenta, el modo que tenía de escribir, como si él tuviera el pleno dominio y conciencia de lo que nos estaba diciendo, porque habitualmente se tiende a creer que el tema de la composición y el de hacer música popular es un fenómeno llevado enteramente por la intuición, ¿no? Por la improvisación, por las musas, por lo que llaman la inspiración.
Pero en el caso de Felipe Pinglo, lo alucinante para mí es que es un escritor que hacía canciones y por eso con toda justicia sus seguidores lo llaman pues el cronista de Lima, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mayra, Señor Pérez, por estar aquí con nosotros hablando de Felipe Pinglo, un grande que también deberían de conocer y que hace mucha falta hoy. Sí, y alentar a que sigan apareciendo más libros sobre él, ¿no? Han aparecido varios libros como el de el doctor Willy Pinto Gamboa, un folleto que publicó el diario El Sol hace tiempo, Rodrigo Sarmiento, digamos que más o menos recientemente ha hecho un trabajo formidable estudiando el estilo de las canciones, ¿no? Ernesto Toledo se ha acercado al contexto social que rodeó la obra de Felipe Pinglo, y los señores César Abdón Cuba y Elías Arana han publicado un libro un poco voluminoso con sus canciones, ¿no? Así como Natalia Lafourcade en su momento trajo de regreso a Agustín Lara a este tiempo y lo conectó con el público joven, sería pues magnífico que, y yo sé que hay intentos de gente nueva, gente joven, tratando de relacionar el gran repertorio que tenemos y también las canciones de Pinglo para conectarlas con lo actual, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en el CD Perú 21. Muy amable, gracias. Bien, amigos, regresamos entonces con más información.